Qué difícil se nos hace poder poner nuestros pensamientos en orden, el dominar nuestros pensamientos y no que ellos nos dominen a nosotros. Para aquellos que no encuentran una guía o dirección sobre el pensamiento, hoy les traigo una enseñanza sobre ese tema, porque lo que escrito está en la Biblia, escrito es, y es un mandato hecho para nosotros los creyentes a cumplir u obedecer. Entonces, no permitas que sean los pensamientos los que gobiernen tu vida, los que concluyan sobre lo que eres o vas a hacer, los que manejen tu vida, porque seguramente habrá un espíritu de altivez alrededor de ellos que te va a llevar por el camino equivocado. Un espíritu de altivez se levanta para hacer oposición en la verdad, porque la altivez es un familiar del orgullo. Y cuando nuestro ego es elevado y creemos que nadie puede mandar nuestra vida, entonces ahí estamos siendo altivos. No estamos permitiendo que nada ni nadie tome nuestra vida en sus manos. Una palabra para el espíritu con Jenny Joya le trae nueva enseñanza para que sea fortalecido y madurado espiritualmente. El no entender que somos de Dios, que debemos vivir para Él, que su voluntad sea cumplida en cada uno de nosotros, nos hace escuchar como hoy he llamado el devocional, derribando la oposición. Y el versículo bíblico que nos respalda en este día está en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5. Dice la palabra, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sé que para muchos que no conocen de la palabra, este puede ser un tema bastante difícil de entender. Pero en pocas palabras, este es un versículo bíblico que habla de la necesidad de destruir toda la lógica y la arrogancia que se oponen al conocimiento de Dios y de someter todos los pensamientos a la obediencia de Cristo. Dos actividades: destruir la lógica y la arrogancia y someter los pensamientos a obediencia. Los argumentos y altiveces son ideas y pensamientos que se elevan contra el conocimiento de Dios. Pueden ser falsas enseñanzas, falsas filosofías o creencias que hemos asumido en nuestras fuerzas, en nuestro parecer, o que el enemigo ha puesto sobre nuestra mente, que contradicen la palabra de Dios. El enemigo sabe que una de las maneras más efectivas para alejarnos de Dios es introduciendo mentiras y medias verdades en nuestra mente. Es por eso que es importante que siempre tengamos la palabra de Dios como nuestra guía, como ese diario que de niñas o de niños hacíamos. Es guía y referente para saber hacia dónde avanzar. Debemos estar alerta para discernir lo que es verdad y lo que no es. En otras palabras, este versículo bíblico enfatiza tres cosas importantes: derribar argumentos que se oponen a la verdad de Dios. Y se trata de eso. Yo, cuando conozco de la palabra, tengo cómo hablar ante alguien de la palabra. No necesitamos poner razonamientos nuestros. Nada, eso no es válido, porque el texto es lo que está escrito. El texto es lo que allí se lee, lo que se dice. Y eso es lo importante. Aprender a leer la palabra es al menos leer lo que está escrito. 2. Combatir la arrogancia. Se refiere a derrocar, a destruir, a desarraigar toda esa actitud de orgullo,
El orgullo y la altivez son espíritus inmundos. Si ustedes saben, Satanás fue echado de los cielos por orgulloso, por vanidoso. Así que estos espíritus se levantan en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo rechazan, porque no la aceptan. 3. Someter los pensamientos a Cristo. Y aquí es donde se trata de llevar cautivos todos los pensamientos que no se están alineando con la voluntad de Dios. Esto significa que debemos hacer esfuerzos conscientes para controlar nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que estamos pensando hoy en este momento sobre tal situación, sobre X persona? Necesitamos llevarlos a obediencia a la voluntad de Dios. Si se están levantando emociones de rencilla, resentimientos, odio, falta de perdón, ahí es donde le digo, Señor, toma el control de mis pensamientos. No permitas que se levanten emociones contra las personas de esta manera. Debemos someter todo pensamiento a esa autoridad de Cristo. Debemos evaluar si están alineados o no con lo que la palabra nos enseña. Si encontramos ideas o pensamientos que no son coherentes con la palabra de Dios, con las enseñanzas de la Biblia, pues debemos rechazarlos y buscar cuál es esa verdad divina. Hay personas que defienden en la creencia y toman una posición desde sus pensamientos, mas no a la posición de lo que la Biblia dice. Por eso no podemos ser altivos pensando que tenemos la razón cuando muchas veces ni conocemos la verdad de lo que está escrito. Y esta es la única defensa. Cuando usted quiere ganar una batalla en su creencia, háblelo con palabra, cítelo con palabra. Es la única manera de saber que usted está basado en la escritura, en la palabra de Dios, y que ese es el manual de vida. Así que no pequemos negando la verdad porque tenemos pensamientos diferentes que nos esclavizan, porque es lo que nos enseñaron desde niños y se quedó la enseñanza, pero nunca llegamos a comprobarla. Por eso es difícil desarraigar y quitar todo espíritu que se levanta en altivez. Por eso hoy estamos hablando de derribar a la oposición, a todo lo que nos quita la búsqueda de la palabra y de la verdad. Entonces podemos concluir en este versículo bíblico, en esta enseñanza, que el apóstol Pablo hablaba de una guerra espiritual, que él defendía su ministerio y enseñaba que la lucha no era con armas físicas, sino con poder espiritual. Uno, derribando argumentos. Pablo se refería a todas esas ideas, todas esas filosofías y todas esas creencias que provienen del hombre que se oponen a la verdad de Dios. Y esas son fortalezas mentales que están impidiendo conocer a Dios. Necesitamos acercarnos a la palabra, necesitamos tomar control de lo que leemos y preguntarnos, ¿esta es la verdad? Pero yo creía que esa es la manera de derribar la oposición con la verdad de la palabra. 2. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. La altivez, ya les dije que representaba el orgullo humano. La altivez son esos pensamientos que se rebelan contra la autoridad de Dios y que yo defiendo porque fue lo que me enseñaron de pronto papá, mamá, en el colegio, en autoridad, alguien. Y creo que es así, porque como los loritos repetimos lo que escuchamos, pero no comprobamos si es cierto lo que el humano también nos dice. Así que confiamos muchas veces más en nosotros mismos o en esa persona que en Dios. Y 3, debemos llevar cautivo ese pensamiento a la obediencia. Tome control de sus pensamientos, sujételos al señorío de Cristo. Dígale al Señor, si tú moriste por mis pecados y por mis culpas, yo hoy empiezo a tener pensamientos de victoria.
Esto es una disciplina espiritual para vivir en la verdad. Necesitamos reconocer que existe una batalla en la mente y que nuestra lucha diaria muchas veces no está fuera, está internamente en nuestros pensamientos, en nuestras ideas negativas, en las mentiras que el enemigo nos pone, en el orgullo, en el temor, en la duda. Pero todo eso, presentémoselo a Cristo y digámosle, tome el control de todo esto que yo siento. Cuando nosotros meditamos en 2 Corintios 10:5, recordamos que nuestra mente es un campo de batalla donde se luchan nuestras convicciones más profundas. Con cariño tenemos que aprender a ver que Dios nos está invitando a tomar el control de nuestros pensamientos, dejándonos ser cautivados ante su verdad. Este es un llamamiento a la obediencia, no es una carga, sino una hermosa oportunidad para que usted pueda llegar a experimentar la verdadera paz, la transformación que surge cuando nos alineamos a su voluntad. Así que cada día seamos más diligentes en esta tarea, sabiendo que al hacerlo nos acercamos más al corazón de Dios. ¿Qué pensamientos estás permitiendo hoy que gobiernen tu mente? ¿Acaso es un pensamiento de fe o es un pensamiento de duda? ¿Es un pensamiento de humildad o es un pensamiento de orgullo? Dios quiere que tomes autoridad sobre lo que piensas y que lo pongas bajo la verdad de su palabra. No olvide compartir esta palabra a otros para que puedan crecer espiritualmente. Bendiciones.